Buenas noches, queridos hermanos. Vamos a ocuparnos en esta media hora sobre el capítulo 6 de Teología Bíblica y Sistemática. Y estamos en este capítulo que tiene como título Los atributos incomunicables de Dios. Dios como ser absoluto. Vamos a ver lo que se diferencia en el conjunto, lo vamos a ir viendo, lo que diferencia la filosofía de la teología. La filosofía contiene todo un tratado de disquisiciones puramente mentales. Todo lo que el hombre puede pensar, puede concluir, puede opinar, puede conjeturar, todo aquello que pueden ser ideas cruzadas, comparadas, pero no puede trascender a su propia realidad pensante. Por eso, la diferencia que nosotros estamos tratando con la filosofía es lo que marca la teología, que la palabra teología viene de logos, que es griego, conocimiento, y theos, que se pronuncia en castellano, la Z griega se pronuncia T. Entonces, teología, conocimiento de Dios, estudio de Dios, ocupación de Dios. Pero, ¿de qué manera? ¿Por lo que la mente puede hacer? No, ya te dije, hermano, eso es filosofía, lo que la mente humana puede buscar. Aún leyendo la Biblia, puede hacer filosofía. Justino Mártir, un filósofo romano de la primera iglesia, él era un gran filósofo, pero se hizo cristiano y murió mártir, lo mataron por ser cristiano. No sé en qué persecución, si Nerón o quién fue, pero te digo una cosa, él declaró antes de morir que la verdadera filosofía, porque él era un filósofo, un pensador, ahora descubrió que la verdadera filosofía es el mensaje del Evangelio. Así por eso lo mataron. Pero nosotros hoy hablamos no de filosofía, como dándole al mensaje del Evangelio un tinte de descubrimiento humano. Porque la filosofía es el pensamiento elevado de aquellos que van encontrando las claves del pensamiento humano en una lógica escalonada de descubrimientos conceptuales. Nosotros hablamos ahora no de ese conocimiento que es elaborado por los pensadores que desarrollan su intelecto, no en la ciencia, sino en la filosofía, que también es una palabra griega y que significa filo es amante o atraído por, y sofía es sabiduría. Por eso a todas las personas que se llaman Sofía, que yo conozco algunas, por algo le fue puesto, porque es un lindo nombre, pero el origen de ese nombre es sabiduría humana. Por lo tanto, filo es amante o buscador de esa sabiduría. Y por eso es filosofía. De manera que la filosofía está dentro de lo que el hombre puede llegar a elaborar, conceptos, principios, etcétera, etcétera. Pero la teología es lo que nos lleva a pensar lo que Dios ha revelado. Y aquí entonces estamos cayendo en lo que ya habíamos visto algo en la letra A, que tiene este capítulo 6, y es que cuando se concibe el absoluto de Dios como algo independiente de nosotros, pero que de Él con mayúscula dependen todas las cosas, lo podemos aceptar como el Dios de la teología. Expliquemos. Cuando se concibe el absoluto, o sea,
una idea de que Dios es absoluto. Es Él encerrado en sí mismo que encierra la voluntad, la despliega al máximo, pero dentro de su existencia en sí mismo. Él no participa de otra existencia. En cuanto nos dice la Escritura que en cuanto a personas, en la naturaleza divina existen tres personas en esa naturaleza. Naturaleza acá quiere decir esencia. Por lo tanto, en la esencia de Dios hay tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Son tres personas diferentes que se complementan en una sola base, que es ser Dios. Pero como personas se complementan en funciones. El Padre tiene la función de dar órdenes. El Hijo tiene la función de aceptarlas y obedecerle. El Espíritu Santo es el que se comunica entre uno y el otro para cumplir esta función tripartita, digamos. La función del Padre es la autoridad absoluta. La función del Hijo es la obediencia absoluta. ¿Y por qué? Entonces, ¿es inferior el Hijo al Padre? No, están en el mismo nivel de la naturaleza divina, porque ¿qué le valdría al Padre tener autoridad si no tiene quien le va a obedecer? Así que no desmerece la obediencia del Hijo, por cuanto que es esencial para que el Padre pueda ejercer la autoridad que tiene. Y el Espíritu Santo no desmerece su autoridad, no digo su esencia divina ni su función, porque es el que hace el ligamento entre uno y el otro. Misterio dentro de todo, pero algo podemos captar cuando en nosotros llevamos el sello y la marca de haber sido hechos a su imagen y semejanza. Somos espíritu, alma y cuerpo. Número 3. La Trinidad es representada por el número 3. Y muchas otras cosas que en nosotros existen. Por ejemplo, la función de nuestro espíritu, la función de nuestra alma y la función de nuestro cuerpo. 3 funciones diferentes que unidas forman una sola personalidad. Yo, tú y Él. En Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el único Dios. Así que la obra que Jesús hizo, participó el Padre y fundamentalmente participó el Espíritu Santo. Pero ¿qué hizo Jesús? La función del Hijo fue que había venido a la tierra para obedecer y mostrarse obediente hasta la muerte. De tal manera obedeció que se transformó en la aplicación del amor del Padre a la humanidad. Juan 3:16. Tanto amó Dios, el Padre, al mundo, que entregó a su propio Hijo unigénito, para que todos aquellos que crean en Él sean salvos. Maravilla de amor del Padre, que se transmite a través del amor del Hijo al hombre. Por lo tanto, vean ustedes aquí, ¿qué terminó diciendo Jesús? Mi Padre y yo, uno somos. Y este uno somos quiere decir que el Padre existe en sí mismo y le dio al Hijo la potestad como hombre de existir en sí mismo, o sea, presentarse al mundo como no un embajador, sino como aquel que es enviado con la misma naturaleza, sangre, lo que fuere, estirpe familiar. Jesús, estirpe familiar de la familia divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, centrando el amor del Padre sobre el Hijo, llevado como un fluido del Padre al Hijo,
devuelto del Hijo al Padre, y esto lo imaginamos nosotros como si pudiéramos entender algo. En el tiempo esto no existe, existe en la eternidad y en el plano espiritual. De manera que el amor de Jesús a su Padre, que le sacaba lágrimas en la comunión profunda con su Padre, era el amor de Dios que estaba nivelado al amor del Padre sobre el Hijo y al amor del Hijo hacia el Padre. Y ese amor del Hijo hacia el Padre, ¿en qué consistía? En sujetarse y entregarle todo y decirle, como en el Getsemaní: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí está justamente la explicación, que podríamos decir así, la explicación de por qué el Padre ama tanto al Hijo y el Hijo ama tanto al Padre. ¿De qué manera? Entregándole su vida, su voluntad, su obediencia. Aquí está la base por qué Jesús nos deja este mensaje. Niéguense a sí mismos los que quieran seguirme. Tomen su cruz, caminen como yo, llevando adelante todos los dolores y aflicciones del pecado, y síganme hasta el final. Y el final de seguir a Jesús es recibir la corona de gloria, aquella que Pablo, en un momento dado, antes ya de irse a ese lugar del reino, que ya había estado él en el tercer cielo y el paraíso, y decirle: he corrido la carrera, he conservado la fe, y ahora, ¿qué me queda? Recibir la corona que tengo ganada allí en el reino. Cosas hermosas, ¿no? Que se van combinando y van formando un cuerpo de revelación que, cuando lo entendemos, el Espíritu Santo se llena de gozo y nos participa de ese gozo adentro, de poder comprender estas cosas. Y nos ha sido dado Espíritu de Dios para que podamos comprender las profundidades de Dios. Y esto lo tenemos allá en Juan 14, y tenemos también en 1 Corintios 1 Corintios 2, versículo 13, 14 hasta el 16. Un misterio que se da con nosotros como si fuera algo misterio. No lo podemos definir. Queda en un lugar escondido, que cuando entramos en el santo lugar, porque ese es un lugar santo, entramos en ese santo lugar reverentes, entregados para adorarle a Él. Él aparece, nos alumbra con una linterna especial, nuestros ojos se abren y contemplamos su gloria. ¡Qué hermoso! Bueno, seguimos entonces con que acá Dios se concibe como el absoluto, como independiente, pero que de Él dependen todas las cosas. Lo podemos aceptar como el Dios de la teología. ¿Por qué es así esto? Porque el Dios de la teología, como ya lo expliqué, viene a través del entendimiento de lo que Él nos revela, no lo que nosotros podemos crear en nuestra capacidad mental. Y Él se revela en el corazón del ser humano. Por lo tanto, si Él se revelara solo en la inteligencia, en la capacitación de la mente a través de lo que es el alma inteligente, sería injusto Dios. Por eso, Él se revela en el corazón, donde no sirve nada de lo que puedas argumentar con tu ciencia o con tus conocimientos naturales científicos. Así que prepárate, mi hermano, mi hermana. No importa hasta qué grado llegaste, hasta qué año estudiaste. No, entra en este lugar de oración y de clamor, sin buscar nada, ni lugar especial del trato de los hombres, sino buscarle a Él totalmente, y verás cómo va a aparecer este
esta tremenda revelación de quién es Él, y entonces su sabiduría comenzará a operar en vos y te llevará a un silencio de, ¿cómo podríamos decir? Un silencio en donde Dios habla, como enseñó Jesús. Cuando ores, entra en tu cámara secreta y allí habla con tu Padre, que escucha en el silencio y te habla en el silencio. Grandioso esa promesa de Jesús, esa enseñanza de Jesús. Si la practicas, vas a encontrar una nueva plataforma para tu vida futura. Y vamos a ver algunas citas ahora. Son muchas, pero vamos a ver que si las comenzamos a tratar, a leerlas, buscarlas en la Escritura, yo las tengo a todas anotaditas acá para no marearme con tanta letra. Habíamos visto una, Juan 5:26, que yo ya hablé de esto. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Y qué grande, porque nunca el Padre consideró inferior a su Hijo, sino que siempre le estuvo revelando quién era Él, quién era el Padre, y Jesús absorbía, porque el Padre para Jesús era la fuente del amor, y entre el Padre y el Hijo solo hay amor. Y quiero decirte algo, Dios no puede amar a nadie más que a su Hijo. Faltaría a esa, ¿cómo diría?, propiedad de ser Dios. No sería Dios en sí mismo. El Padre no puede amar a nadie sino a su Hijo. Por eso marcó y proyectó una entrada al amor de su corazón. Por eso Jesús dice, miren, yo soy la puerta. Si no entras en el Hijo, no podés conocer el amor del Padre. Porque el amor del Padre solo se vuelca en su Hijo y es por medio del Espíritu Santo. Y es así que nuestra vida queda marcada en que ahora el camino es para nosotros. A partir de esta noche, hermano, prometete a ti mismo caminar en serio, en base a este camino espiritual que es Jesús mismo, que lo anticipó y dijo, yo soy el camino. Agregó la verdad y la vida, porque todo es separado, por cuanto que nosotros no podemos entender las cosas si no es en forma de conceptos o cuadritos. Dios lo ve todo a la vez. Pero el camino es la persona de Jesús y que es la que recibe el infinito amor de su Padre. Te adosás a Jesús, te metes en Él, te relacionás con Él. Vos personalmente, no, ya está planeada la obra. El Espíritu Santo va a empezar a querer hablarte y vas a ser quebrantado y Él te va a mostrar que tienes que arrepentirte de esto y de aquello y de lo otro, porque son piedras en tu camino. Jesús es el camino, pero no se puede caminar detrás de Él descuidando cosas que hacen a la relación íntima y profunda con Él. Yo recuerdo en este momento una letra que me gustaba mucho, la canción de Marco Vidal, y que imaginé con ese pequeño tramo o trazo de letra en una canción.
en donde dice, si no estás en la barca, te hundes en el mar. Y yo eso se me expansionó y oré mucho tiempo con eso y todavía lo sigo teniendo. ¿Cuál es la barca? La barca es la iglesia del Señor. La barca es Cristo mismo. La barca es estar en unidad espiritual con Él profundamente. Y si no estás allí, te hundes en el mar de la oscuridad, de las tinieblas de muerte. Y quizá, mi hermano, puedas testimoniarme esta noche, imaginariamente, de que las veces que te alejaste del Señor, sentiste el sabor de las tinieblas, de la amargura, de la soledad, todo aquello que en Satanás es su esencia misma. Comenzaste a participarlo porque te saliste de la puerta o por el alambrado que Jesús habla. Yo soy la puerta de las ovejas, del corral de las ovejas. Y establece esto que es muy fuerte. El tema de Jesús no era que vinieran a Él, porque Él se consideraba inferior al Padre, se consideraba por haber renunciado a ser igual que Dios. Y Él se consideraba un hombre, por eso tuvo que, como dejó todo eso, anuló su naturaleza divina, la tiró por tierra. Se quedó sintiendo que era un hombre frágil, indefenso, y lo único que le quedaba era arrodillarse en el monte, las veces a la noche cuando iba a orar, y llorar delante de su Padre, porque ahí no había ninguna conciencia divina en él, la había renunciado, y esa es parte del amor del Padre, que fue la oferta del Padre. Hijo, vas a tener que renunciar a todo porque vas a sentir puramente lo que es la carga de la humanidad. Y la humanidad del hombre que está vestido de pecado, te vas a tener que revestir de todo el pecado de la humanidad. Y vas a tener que sobrellevar porque tendrás que pagar el precio para que todos los escogidos ya desde antes de la fundación del mundo puedan entrar triunfantes con la promesa de salvación si creen en ti. Pero para este derecho de que todos vengan a ti y te constituyan a ti, hijo mío, Rey de reyes, Señor de señores, autor y consumador de la fe, por eso entramos en Él. No necesitamos fe propia. No tenemos fe en que va a ganar tal o cual político. No tenemos esa fe que es de la mente, como una perspectiva, como un pálpito, como se dice. Nosotros tenemos una fe que es la convicción que vino de Él y se metió dentro nuestro. Y esa convicción es tan fuerte que nos empuja, nos impele a que entremos en el Señor Jesús. Él es un espacio. Y es un espacio, es el espacio donde está la iglesia. La iglesia de Cristo es espiritual, mi querido. La iglesia de Cristo no es este local o aquel, este grupo con pastor fulano o mengano. No es así. Hemos sido llamados a despertar a la realidad que el Señor ha puesto en nosotros. Una vida nueva en Cristo. Ya no andamos más en la carne. Ahora miramos y vemos. Si es que te puedes agarrar a una salvación tan grande como es esta. Y no es una salvación para experimentarla en la carne, ni en tu mente, ni en tu pensamiento. Se experimenta en la paz de Dios en mi espíritu, que sobrepasa todo entendimiento. Así que vamos a ver entonces un poquito esto. Sí, un
un poquito aunque sea. Tenemos en el Salmo 94, a ver si lo encuentro rápido, Salmo 94, perfecto, versículo 8, 9 y 10, 94. Acá está lo que Dios dice con respecto a qué, con respecto a lo que Él es, absoluto, único, existe en sí mismo, es soberano, tiene toda la autoridad de hacer lo que Él quiera. Nosotros no podemos hablar de otra manera que diferenciar a una persona de la otra. Este es humilde, este es orgulloso, este es envidioso, este es, tiene sus defectos. ¿Por qué? Porque lo juzgamos de acuerdo a nuestra posibilidad. Dios juzga todo a la vez porque Él es absoluto y conoce nuestro corazón en todos sus ámbitos. Dice, Jehová Dios, 8:10. Entended, necios del pueblo. Esto va para nosotros, los cristianos, somos del pueblo de Dios. Y vosotros, fatuos, tontos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá. El que formó el ojo no verá. El que castiga a las naciones no reprenderá. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Él escapa, es independiente a nuestro pensamiento. Él está fuera de nosotros, en ese concepto que le da el hombre de decir, vamos a ver si encontramos a Dios en algún lado, en la tierra o en algún lugar de la ciencia. No está, no lo vas a encontrar nunca. También podríamos llegarnos, si tenemos un poquito de tiempo, Isaías 40, a ver si lo encuentro rápido. Isaías 40. Sí, bien digo. Versículo 18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿A qué o qué imagen le haréis o compondréis? Dios no tiene imagen. Él es espíritu y por eso hace que nazcas por elección y fe en Jesús, nazcas de nuevo para que tu espíritu, inflado ahora como santuario de Dios, puedas comprender. Allí está la mente de Cristo. Allí está el pensamiento que te ha dado por su Espíritu, para que puedas ver y comprender. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis, le haréis? ¿Vas a hacer una imagen? Y esa imagen, ¿será algún concepto que tienes muy apreciado? ¿Será el tesoro de un afecto? ¿Cuál será la imagen de Dios que estará primero que Él? Qué pregunta, ¿no? A veces tenemos finísimas idolatrías en nuestro pensamiento. Y por eso Jesús allá nos dice, en Mateo 18:23, por ahí al final, el que dejaré padre, madre, hermanos, esposa, hijos, por amor de mí, tendrá el 100 por 1 en esta tierra y recibirá multiplicada la vida eterna. Maravilloso. Las promesas del Señor son muy grandes, pero también nuestra vida está pero tan planchada por la fuerza de este mundo que nos contaminamos tan fácilmente. Te dejo así, pensando, como siempre, encontrar un lugar para decirle al Señor, quiero más de ti, quiero conocerte más, Jesús, porque lo necesitamos. Te digo lo que dice en Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Ahí, cerrá tus ojos y míralo con los ojos de la fe y encontrarás esta misma noche un cambio en tu vida. Que el Señor te bendiga
y te permita hacerlo con todo tu corazón. Amén.